Ahora sí, ahora sí estamos ya grabando, ¿no? Sí, gracias. Entonces, ok, aquí ya le di admit a todos, ya no tengo nadie pendiente. Ok, entonces les comentaba, repito nuevamente, aquí de este link descargamos el archivo para Linux, lo pueden descargar en la carpeta que quieran, ok, ya que lo descargaron en la carpeta, en una terminal se cambian a donde lo hayan descargado y entonces ejecutamos el comando tar-xbf para que se descargue, ¿no? Perdón, para descomprimirlo y van a ver aquí algo más o menos así, ¿vale? Una vez que ya lo descomprimieron, van a darse cuenta que va a crear una carpeta que se llama JDK11. Esta carpeta, como bien viene aquí en las notas, se recomienda que esté en OPT. OPT, digamos, es la carpeta donde normalmente está el software de Linux. Entonces, ya que está aquí la carpeta, simplemente con sudo, necesitamos aquí utilizar sudo, la movemos, como viene aquí, a OPT. ¿Ok? Entonces, perdón, aquí me falta un espacio, entonces la movemos a OPT. Aquí ya no le voy a dar enter porque ya lo tengo hecho. ¿Ok? Pero supongan que lo hago y al momento de ejecutar este comando, lo que va a ocurrir es que en OPT me puedo cambiar a OPT. Aquí ya está el JDK, la carpeta, ¿vale? Eso básicamente es la instalación del JDK. Si fijan, está sencillito, es meramente descargar, descomprimir y mover a OPT, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo Sí, bien? Ok. todo bien. Ahora, el siguiente paso es configurar nuestro Linux para modificar algunas variables de entorno para que Java se reconozca. Dependiendo del sistema operativo que tengan, vamos a editar dos archivos. Los que tengan algún derivado de Debian, Ubuntu, Mint, ¿no? Podemos editar el siguiente archivo. Este, el archivo está en etc. Entonces, para editarlo ponemos sudo nano, que sería esta parte de aquí que ven, en etc bash rc, diagonal etc bash punto bash rc. ¿Ok? Ponemos el password y entonces hasta el final pueden agregar estas configuraciones. ¿Ok? Básicamente lo que necesitamos son estas dos líneas. Lo demás no le hagan caso porque eso es de otras cosas, de otras materias. Entonces, aquí lo que hacemos es exportar una variable de entorno que se llama Java Home, ¿ok? Y le ponen la ruta donde está su JDK, que en este caso sería OPT JDK11, que es la carpeta que vimos. Y luego configuran la variable path. Lo que hacemos con esta configuración es agregar a nuestra variable path el directorio bin de Java. Con esta configuración, lo que va a provocar es que cuando escribamos el comando Java en la terminal, nos va a apuntar a la versión que acabamos de instalar, ¿vale? Estas tres líneas es lo que tienen que agregar, que sería esto mismo de aquí, ¿ok? Esto para los que tengan, como les comentaba, un derivado de Debian, ¿ok? Para los que tengan, por ejemplo, un Fedora, lo que podemos hacer es en la carpeta diagonal etc profile.d, ¿ok? Aquí esta carpeta lo que tiene es varios scripts que se ejecutan cuando la máquina levanta. Entonces, si ustedes configuran aquí un archivo, este, ese se va a ejecutar cuando su máquina inicia y entonces la configuración que pongan aquí pues va a estar disponible para todos los usuarios. Entonces pueden crear un archivo, yo les propongo este nombre 99 custom-env, así como que un custom environment, ¿no? Pero le pueden poner al final como quieran. Eh, el sistema los ejecuta por orden alfabético. Entonces primero va a ejecutar este y luego ejecutaría nuestro script y así se va. Realmente no importa el orden, no afecta tanto, pero bueno, lo puse casi al principio, ¿no?
Entonces, si se fijan aquí, lo voy a mostrar nuevamente que contiene, y pues básicamente contiene las mismas variables, ¿ok? Pueden agregarlo aquí con las mismas variables, ¿ok? Entonces, cualquiera de los dos archivos pueden utilizar dependiendo su sistema que tengan. ¿Cómo toma efecto esto? Pueden salir de sesión y entrar y con eso toma efecto. O la otra, pueden usar el comando source para que el cambio tome efecto, nada más que lo tomaría en esta terminal. ¿Sí? Entonces pueden poner source diagonal etc bash rc y con eso ya deberían tener su script listo. ¿Ok? Entonces, una vez que hacen eso, espérenme, déjenme abrir otra terminal aquí. Este, ya que tienen eso, entonces, una vez que hicieron el source, pueden mostrar para comprobar que sus variables están bien o su instalación de Java están bien, pueden poner Java menos version, tal cual como viene aquí en el manual, ¿ok? Y ya les debe mostrar que tienen la versión 11, ¿vale? La versión 11. Entonces ahí vamos bien. Cuando tengan esto, quiere decir que vamos bien como aquí, ¿ok? ¿Dudas de esto, de la instalación del JDK? Todo bien. Ok, si necesitan que me detenga en algo o que vaya un poco más lento, avísenme, por favor. Ok, realmente estoy meramente replicando las instrucciones del manual. Ahora vamos con la instalación de Cassandra. Igual aquí para bajar es muy parecida a la instalación. Hay que descargar un archivo comprimido. Entonces aquí me voy a cambiar a diagonal TMP en una... Normalmente cuando es algo temporal que no quieren que se guarde todo el tiempo, lo pueden poner ahí. Me cambio a TMP y aquí simplemente ejecuto el comando. Perdón. Este, el comando que está aquí en el manual. Este comando, como pueden ver, me va a descargar el binario de Cassandra. ¿Ok? Ahí lo está descargando y ya lo terminó de descargar. Ahora, si se fijan, me aparece un archivo. Aquí está, que es el de Cassandra. Igual vamos a hacer el mismo procedimiento. eh, tar -xbf y ponemos Apache Cassandra. Va a ser algo muy parecido. Les genera una carpeta que es ¿dónde anda? Esta carpeta, ¿ok? Y vamos a hacer el mismo procedimiento. La vamos a mover a OPT con este comando, ¿ok? Ahorita yo no lo hago porque ya lo tengo. Entonces, si observan ya su carpeta una vez que lo movieron, ya tienen aquí también Cassandra, ¿vale? Ahora, si ustedes quieren, pueden poner el directorio bin de Cassandra, porque si me cambio a los archivos de Cassandra, observen que hay un directorio bin, ¿ok? Dentro de este directorio bin están todos los ejecutables de Cassandra. Como pueden ver, aquí está el binario de Cassandra, el principal, y otras herramientas que vamos a usar más adelante. Por ejemplo, el CQLSH, entre otras cosas. Si ustedes quieren, pueden agregar a la variable path esta carpeta. Aquí yo se los dejo a su consideración. La ventaja de hacerlo es que si ustedes nada más ponen en la terminal, por ejemplo, Cassandra, pues seguramente va a funcionar. Déjenme ver si yo lo tengo. Miren, se fijan cómo entro ya a inicio el server con el comando Cassandra. Eso es porque yo lo agregué a mi path. Y si no quieren hacer esto, ¿ok? Porque a lo mejor tienen algún conflicto con otros comandos de su sistema operativo que no debería de haber, ¿ok? Todos los comandos se ven muy particulares, miren, de Cassandra, entonces no tool, a menos que hubiera otro comando por ahí que se llamara igual, pero yo creo que no, ¿ok? Por ejemplo, si yo lo pongo, a lo mejor fíjense que sí podría causar conflicto porque dice stop server, ¿no? Es muy genérico. Si yo pongo así stop server, entonces se detiene, ¿no?
bueno, aquí me pide algunos parámetros, pero ahorita no importa. Entonces, este, si no quieren hacer eso para que no tengan conflictos, entonces la manera en cómo la vamos a iniciar es que aquí viene de un jalón, como lo pueden hacer, pero en realidad son dos comandos. ¿Ok? Pueden copiar y pegarlo y ya se levanta Cassandra o simplemente este, se cambian al directorio bin donde estoy aquí y pueden poner punto diagonal Cassandra. Ahorita ya me va a marcar tal vez error porque ya lo inicié, pero también pueden hacerlo así. ¿Ok? ¿Se fijan? Y ya con eso levantan aquí y me mandó este error, pues porque ya está Cassandra levantado, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos para arrancar su Cassandra como ustedes quieran hacerlo. Y creo que hasta aquí quedamos, ¿no? Que íbamos a... Ah, bueno, nos falta un paso. Comprobar que nuestra instalación está bien. Entonces utilizamos el comando no-tool. Igual vean, si están en el directorio de Cassandra, aquí estoy adentro de bin, pero si están dentro de Cassandra, pueden poner bin diagonal. Vean que estoy dentro del directorio de, perdón, de Cassandra, ¿no? Aquí. Entonces nada más ponen bin diagonal y le ponen no-tool status. Y pues ya aquí les dice que el estatus de el server, ¿no? Muy bien. Y aquí ya les sale la información de su server que está arriba, ¿ok? Y con esto diríamos que comprobaríamos que nuestra conexión está, más bien nuestra instalación está exitosa. Entramos nada más al intérprete de comandos bin cqlsh, que este es como cualquier interfaz a línea de comandos de cualquier base de datos, ¿ok? Y aquí ya con eso concluimos nuestra instalación, ¿no? Le podemos poner help, por ejemplo, para ver los comandos, pero ya los iremos viendo poco a poco, ¿vale? Hasta aquí sería la parte práctica por ahora, ¿vale? Ahora, antes de pasar a lo siguiente, preguntas, dudas de esto. Yo tengo una duda que al momento de entramos a BIM y que ejecutamos el código dice que nos da como resultado info y algo, ahí tengo que esperar a que acabe o podemos salir de ello con control C. No, no le Ah, den control C, tú que le sale todo esto, ¿no? sí, eso. Simplemente den enter para que se libere la terminal. Le dan enter, enter y, y se van a dar cuenta que ya les libera la terminal. Porque si le ponen Ah, ok. control C antes de que acabe de iniciar, podrían cancelar el inicio. ¿Ok? Ah, ok. Sí. ¿Vale? No le den control C, además del enter, enter, enter y ya con eso, no se tarda mucho. Lo que pasa es que Cassandra se está ejecutando en background, por eso les libera la terminal. De hecho, otra manera de ver si está corriendo su Cassandra, pueden poner ps-f y le ponen grep, pipe grep. Ahorita les explico qué hace este comando. Cassandra. Ahí está, miren. Este comando, si quieren, se los comparto en el chat, por si también les sirve. ¿Ok? Permite ver todos los procesos que están corriendo en Linux que tienen que ver con Cassandra. Este comando lo que hace es muéstrame todos los procesos del sistema operativo ps-f y el pipe significa la salida, envíaselo al comando grep. El comando grep lo que hace es filtrar todas las líneas y solamente me muestra aquellas líneas que contengan la palabra Cassandra. Por eso, si se fijan, en cada línea aparece la palabra Cassandra, ¿no? Esto que es lo que nos indica que hay procesos de Cassandra que están corriendo. Y también con eso pueden validar que pues, su base está arriba, ¿vale? ¿Otra duda? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, muy bien. Entonces, ya jugamos un poquito, bueno, entramos a la interfaz, a la interfaz de SQL, de Cassandra Query Language, ¿no? Y en realidad la interfaz se llama SQL SH, ¿no? Sí, es un cliente para interactuar con
base de datos en Cassandra. Entonces, vamos a platicar un poquito ahora. De momento vamos a dejar un poquito de lado el código y a lo que nos vamos a enfocar es a la parte del diseño, ¿ok? Eh, Aquí viene una partecita de lo que es un key space, ya lo vimos la clase pasada, ¿recuerdan? Solo que aquí ahora vamos a ver la cuestión del diseño, es decir, el modelado de datos con Cassandra, ¿vale? Eh, ¿Se acuerdan que el viernes en clase comentamos que Cassandra le da un giro completo a la manera en cómo se desarrollan los casos de estudio, ¿no? Este, Comentamos el viernes que, ¿quién recuerda que o quién me dice cuál era la principal diferencia de Cassandra? ¿Cómo visualiza el modelado de datos este manejador? ¿Alguien recuerda? Está diseñado en las consultas, ¿no? Ajá, se dice que es un manejador orientado o dirigido a las consultas, dirigido o en torno a las consultas, y que el modelo relacional está orientado o dirigido a la estructura de las tablas, y que los datos los relacionamos a través de operaciones de tipo join, cosa que eso no sucede, ¿verdad? En Cassandra. Entonces, algunos puntos importantes que tenemos que tener en mente cuando empecemos a diseñar. Las consultas que nosotros comencemos a modelar normalmente deberían de acceder a una tabla, porque si no, entonces necesitaríamos de hacer operaciones join, las cuales no están disponibles. ¿Ok? Si quisiéramos, a pesar de ello, hacerlo, entonces el join lo tendríamos que implementar manualmente en la aplicación, lo cual no es tan recomendable porque no estamos usando este manejador como debería de ser. ¿Ok? Entonces, eh, normalmente el hacer el llevar a la práctica esta idea implica que una tabla entonces pudiera tener datos de varias entidades y por lo tanto pudiera haber cierta redundancia, ¿no? Porque si en un lado consultamos los datos de un cliente y en otra también, entonces estos clientes pudieran estar repetidos. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Hay algunas técnicas que ahorita vamos a revisar para que esta redundancia no ocurra o por lo menos se minimice. ¿Ok? Entonces, esto es importante, ¿no? Esta estrategia de diseño puede implicar que una misma entidad pueda ser incluida en múltiples tablas, ¿no? Hay que tener aquí cuidado con esto. Vamos a ver ahorita un ejemplo de diseño para que vean aquí la manera en cómo ahora tenemos que modelar, ¿no? Van a ver que eso como que les va a mover un poquito el panorama, ¿no? Porque pues estamos muy acostumbrados a modelar basado en entidades, ¿no? En entidades y en relaciones. Bueno, antes de pasar al diseño vamos a hablar un poquito de particiones. El concepto de partición en Cassandra es súper, súper importante. Diría yo que en cuanto a diseño pues es de las cuestiones que más cuidados debemos de tener cuando estamos diseñando, ¿ok? Entonces, aquí el primer concepto que vamos a ver es que Cassandra utiliza algo que le llaman el partition key para decidir en qué nodo y en qué partición se van a guardar cada uno de los registros de las tablas, ¿ok? A partir de este partition key, Cassandra lo que hace es construir un código hash o un hash value. Este código hash básicamente le va a indicar a Cassandra en qué nodo y a qué partición se le va a asignar el registro en turno. ¿Ok? Entonces, algo de lo primerito que tenemos que hacer cuando estamos diseñando es, ya que tengo primero como paso uno, ¿se acuerdan que comentamos? Genero una consulta Q1. Esta consulta va a estar implementada a través de una tabla. Esta tabla va a tener varios elementos. Uno de ellos va a ser su partition key. ¿Ok? Vamos a ver ahorita que tiene un poquito de ver con el concepto que nosotros estamos muy acostumbrados de llave primaria, ¿no? Pero aquí cambian algunas cosas. ¿Vale? Entonces, cuando creamos una tabla, este es un pequeño ejemplo, ¿ok? De una tabla que tiene ciertas columnas. Para indicar quién va a ser el partition key, ponemos la palabra primary key.
muy parecido a SQL, ¿no? Pero en realidad aquí estamos hablando de definir al partition key, que en este caso es la columna ID, ¿ok? Este va a ser nuestro partition key. Ahora, ¿por qué se le llama así? Porque básicamente esta columna le va a servir a Cassandra para determinar qué particiones deben crearse, ¿ok? Y en qué partición se van a almacenar los registros de esta tabla. Qué particiones se van a crear y en dónde se van a asignar cada uno de los registros, ¿ok? Generalmente aquí los partitions keys son compuestos, o sea, se forman por varias columnas, ¿ok? ¿Por qué razón? Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pero antes hay otro concepto también importante. Adicional al partition key existe otro concepto que se le llama clustering key. Entonces, un concepto aquí que les quiero platicar primero es el siguiente. Voy a hacer aquí un dibujito para que esto se vea mejor. Entonces, miren, en realidad el concepto de llave primaria que nosotros manejamos desde cursos de bases de datos previos, quisiera que me ayudaran a recordar. ¿Qué les dijeron que era una llave primaria en el mundo relacional? ¿Quién me quiere dar una definición? Esto en un RDBMS. Se supone que sirve para identificar de manera única a los registros. Ajá, exacto. Entonces, es una columna o puede ser un conjunto de columnas, ¿no? Que cuyo objetivo es efectivamente definir a cada una de las demás columnas, AC2, AC3, AC4, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en Cassandra? En Cassandra vamos a tener que la llave primaria en realidad va a estar compuesta del partition key más el concepto de clustering key. Clustering key, ¿ok? Este concepto, clustering key, más el partition key, digamos que si los unimos, formaríamos algo parecido o algo equivalente a lo que sería una llave primaria en el modelo relacional. ¿Ok? O sea que la unicidad de cada uno de los registros de una tabla va a depender de tanto del partition key como del clustering key. En Cassandra, el partition key es obligatorio, pero el clustering key puede ser opcional. O sea, lo podemos omitir. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, como está aquí en este ejemplo, podemos definir un partition key y un clustering key compuesto o simple. ¿Ok? Para definir estos dos elementos utilizamos la cláusula primary key y en su forma más simple pudiéramos tener esto. No, perdón, primary key, abrimos paréntesis y ponemos X, Y. Este sería el caso, digamos, más simple que contiene un clustering key. Siempre estos dos tipos de llaves, el clustering key y el partition key, se separan por una coma. El primer elemento que aparece se le llama partition key, ¿ok? Corresponde al partition key. Y el segundo elemento sería el clustering key, ¿vale? Uno y uno. Entonces, podemos agruparlos. Una partition key puede estar formada por más de una columna, como pueden ver aquí. Cuando eso ocurre, hay que agruparlos entre paréntesis. ¿Y los ven? ¿Ok? En este caso estamos diciendo que el partition key está formado por dos columnas y estas otras dos columnas serían ¿qué? Clustering keys, ¿vale? Bueno, primero, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Sabemos entonces en términos de sintaxis cómo especificarlos? Repito, estos dos pueden ser opcionales porque son clustering keys, ¿ok? Y el primer elemento que aparezca ya sea como una sola columna o como un paréntesis serían los partition keys, ¿ok?
los partition keys. ¿Vale? ¿No dudas hasta aquí? No, todo bien. Ahora, vamos a ver qué implica hacer eso. Miren, un ejemplo fácil de pensar es, ¿qué pasa si yo aquí pongo una columna C1, ahorita lo voy a ver de manera abstracta, C2, y le digo, esta va a ser mi partition key, partition key, y voy a tener a C3 que va a ser nuestro clustering key, ¿ok? Al tener esto, nosotros desde nuestro punto de vista de la aplicación, estaríamos diciendo que la unicidad de nuestros registros van a depender de las tres columnas. Es decir, puedo tener valores como, por ejemplo, 1, 1, 1, y aquí podría tener valores como 1, 2, 3, ¿ok? Y acá puedo tener, por ejemplo, no sé, cualquier otro valor, 15, 25, 30. Tal vez ahorita ustedes se preguntarían, ¿para qué sirve un clustering key? ¿Ok? Un clustering key básicamente no participa tanto como parte del partition key, es decir, no tiene efecto tanto para particionar, sino más bien esta llave se utiliza más para hacer ordenamiento dentro de cada partición. Es decir, Cassandra utiliza el partition key para distribuir los datos y para generar particiones. Y una vez que la partición se ha generado, entonces el clustering key se sirve para ordenar los datos dentro de cada partición. ¿Ok? Para que me entiendan, por ejemplo, supongan que aquí tenemos el 2 ahora y aquí a lo mejor el 6. A lo mejor aquí tenemos el 2, tenemos el 3 y aquí tenemos un 15, no sé, un 19 y un 7, por ejemplo. ¿Cómo va a procesar esto Cassandra? Bueno, si nuestro partition key está formado por dos columnas, lo que va a hacer Cassandra es que va a tomar por cada valor diferente que tenga la primer columna, va a formar una partición. Entonces, nuestra primer partición, están de acuerdo que sería todos estos primeros tres registros, porque su valor es igual para C1. ¿Ok? Entonces, esta partición va a tener todos los valores que sean iguales a 1 para el siguiente valor, para la siguiente partición, perdón, va a tener todos los valores que tengan un 2. Entonces aquí tendríamos una partición, otra partición, ¿vale? ¿Qué significa esto entonces? Que en una misma partición podemos tener valores, ¿ok? Iguales a la primera columna, pero con valores distintos de C2, ¿ok? Ahora, entonces, ya que ya que hemos generado nuestras particiones, el clustering key se va a usar para ordenar estos registros con base al valor de C3 en este caso. Podemos decirle que sea un orden ascendente o descendente. Por default es ascendente. Entonces, como pueden observar, aquí está 15, 25. Bueno, curiosamente me quedó ordenada, ¿no? Quedarían así. Pero, por ejemplo, en este caso, los registros quedarían almacenados al revés, ¿no? Primero este y luego este. O sea, los registros quedan ordenaditos en una partición, ¿vale? Entonces, básicamente para eso sirven estos dos conceptos. Repito, partition key me va a servir para eh, determinar cómo se van a distribuir los datos en particiones, cómo vamos a partir los datos de una tabla en n particiones. Y clustering key sirve para ordenar los datos ya en cada partición en particular. ¿Ok? Otro punto importante. En cuanto a diseño, debemos tener cuidado de, tener cuidado de a qué atributos o qué atributos vamos a seleccionar como parte del partition key y como parte de clustering keys. A nivel de aplicación, lo más óptimo es que cuando lancemos una consulta Q1, ¿cuántas particiones en teoría debería de acceder para decir que estamos haciendo uso de algo óptimo para Cassandra? Deberíamos de acceder únicamente a
una sola partición. ¿Ok? Por ponerles un ejemplo, las órdenes de compra. ¿Qué tal si tenemos un escenario en donde queremos saber todos los productos que tiene una orden de compra? Entonces, pone usted nuestra orden de compra uno y con todos nuestros productos, ¿no? El producto 100, el producto 104, el producto 105, producto 106. Como se fijan, todo esto sería una partición. Entonces, nuestra consulta con uno, ¿qué forma debería de tener? Muéstrame todo el detalle de los productos de la orden de compra uno. Entonces, Q1 va a acceder a una partición simple y pues la recuperación de los datos va a ser bastante rápida y eficiente. ¿Ok? Esto es a lo que trataríamos de llegar. ¿Vale? Entonces, también tiene mucho que ver vamos a construir nuestras consultas, ¿no? Si vamos a consultar por orden de compra, entonces cuando digan o escuchen la palabra por, consultar por orden, por alumno, por materia, esa palabrita por y lo que sigue prácticamente nos está indicando quién va a ser nuestro partition key, ¿no? Si nos dicen por estudiante, entonces la columna estudiante ID, por ejemplo, va a actuar como este partition key, ¿vale? Entonces, aquí en este manejador, el enfoque es más del lado de la partición. No piensen tanto en que, se va a repetir, ¿no? O sea, sí se fijan cómo les estoy cambiando ahora sí que la visión de cómo lo hacíamos en relacional y ahora en este manejador, ¿no? Ahora lo importante es darle enfoque más a la cuestión de distribución y a satisfacer a una consulta que ni siquiera a validar la unicidad, ¿no? Porque al final la unicidad se va a dar con las combinaciones de todas estas columnas, ¿vale? Dudas, preguntas. ¿Sí le cacharon o está medio raro esto? ¿Qué significa bueno, dice que puso uno y dos, las dos las diferentes particiones que tenemos? Así es. Este sería la partición uno y este sería la partición 2, Ah, ok, ¿vale? De hecho, no sé si se sí. preguntarían ustedes, oye, ¿y qué pasa si tengo una tabla con una sola columna? ¿Qué pasará? Y no le pongo ni clustering keys y nada más tiene un partition key, un ID, por ejemplo. Y le digo, es más como aquí, miren, como aquí. ¿Qué pasaría? Que todos los registros, fíjense bien la idea, ¿eh? Que todos los registros que tengan este mismo ID o que tengan el mismo valor de la columna ID estarán en la misma partición. Ese sería el significado de crear una tabla así, ¿ok? A lo mejor para nosotros es muy raro, ¿no? Porque en teoría pensaríamos que el ID no debería duplicarse, ¿no? ¿Ok? Pues si, por ejemplo, ustedes revisan la documentación de Cassandra, así es la definición. Una, este, un partition key de una columna significa que todos los registros que tengan el mismo el mismo valor del ID estarán en la misma partición, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de esto un poco más adelante, ¿ok? Cuando retomemos la parte del diseño físico, ¿no? Por ahora, lo que sigue es eh, ver cómo vamos a modelar nuestras consultas, ¿no? Entonces, eh, puede haber más atributos de la tabla aparte de los partition key del clustering keys, que si queremos los podemos indexar para agilizar desempeño o puede que no. ¿Ok? A estas columnas se le llaman como columnas regulares, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de columnas: partition keys, clustering keys y columnas regulares. ¿Ok? Entonces, una manera de representar este,
Este tipo de diseño es haciendo un mapeo con consultas, por ejemplo, ¿ok? Nuestra consulta Q1 será listar todas las revistas, incluyendo su nombre y frecuencia de publicación. Entonces, como esta consulta solamente necesita el nombre y la frecuencia de publicación, entonces voy a crear una tabla que se llame revista, ¿ok? Entonces, otra consulta. Mostrar los nombres, frecuencia de publicación de las entrevistas para cada editorial. ¿Se fijan aquí? Para cada editorial. Entonces, se fijan como aquí el cluster, perdón, el partition key es editorial, porque quiero mostrar la misma editorial, la editorial 1111, como los quiero por editorial. Entonces, lo ideal sería que tuviera una partición por cada editorial. Entonces, para ello pongo a la editorial como un partition key. Y ya los demás elementos, por ejemplo, ven ahora el ID de la revista ya no es parte de la APK, bueno, del partition key, sino ahora se vuelve un clustering key. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces me quedarían ordenaditas, ¿no? Me quedarían más o menos así mis datos. Todas las editoriales, ¿no? La editorial E1, ¿no? La editorial E1, ¿ok? Aquí otra vez la editorial E1, la editorial E1, así, todos así, y con sus respectivas revistas, la revista 1, la 2, la 3, la 4. Esta sería una primera partición. Una segunda partición, pues vendría a ser la editorial 2 y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, entonces nótese cómo todo va ligado, ¿no? Dependiendo la consulta, es el diseño de la tabla y es el tipo de partition y clustering key que vamos a designar. Entonces, el diseño implica varias cosas, ¿no? Tener en cuenta estos elementos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, preguntas? Ok. Vamos bien. Anto- ok, muy bien. Diferencias de diseño entre un RDBMS y Cassandra. Ya hemos estado comentando algunos, pero aquí viene la lista completas, ¿no? No hay joins, como ya le hemos comentado, ¿ok? Entonces, tenemos dos opciones cuando necesitemos hacer un join. O hacemos una desnormalización. ¿Qué significa eso? Que si nos surge la necesidad de hacer joins es porque tenemos dos tablas, ¿no? Y queremos, de alguna manera ligarlas. Como esto no es factible, entonces, ¿qué opciones tenemos? La desnormalizamos, es decir, a partir de esta tabla creamos una sola que contenga las dos. Obviamente me puede generar cierta redundancia, ¿ok? O la otra, eh, que lo hagamos desde la aplicación. ¿Cómo sería eso? Normalmente a una de las tablas le vamos a asignar un ID y ese ID pues también existe en la otra. Entonces, lo que normalmente se puede hacer, y eso sí puede ser también una estrategia de diseño que puede funcionar, ¿ok? Que sería algo como esto. Tengo una primera tabla, vamos a suponer que tengo, ¿qué les gusta? Datos de los estudiantes y uno de sus columnas es a lo mejor el ID del estudiante, ¿no? Y aquí va a estar a lo mejor su nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Datos de los estudiantes. Y puedo tener otra tabla acá que a lo mejor están los cursos, ¿no? A lo mejor aquí voy a tener el curso, el curso ID, a lo mejor voy a tener aquí el nombre del curso, el horario, hora de inicio, etcétera. Y a lo mejor quisiera saber, ¿no? ¿Qué estudiantes, ¿no? O qué estudiantes están cursando cada curso. Entonces, en esta tabla podría agregarle un campo que se llame curso ID, curso ID, ¿vale? Entonces, en Cassandra, ¿qué podríamos hacer? Una primer consulta Q1, digo, muéstrame los estudiantes, ¿no? De cierto semestre o con algún criterio. Entonces, esto me va a regresar una lista de estudiantes
Y aquí ya va a incluir el ID de su curso que está estudiando, ¿no? Por ejemplo. Y entonces con este ID de curso puedo lanzar una consulta Q2 en donde ahora le digo, tráeme todos los cursos, ¿ok? Que correspondan con este ID. Entonces saco el curso y ya tengo los datos tanto del estudiante como del curso. Pues ya la aplicación sabrá qué hacer con estos dos. O sea, esa sería la manera en cómo pudiéramos implementar un join en Cassandra, ¿vale? Nada más que no lo vean así, sino vamos a ver un poco más adelante que esto está correcto, pero siempre y cuando sea desde un flujo natural de la aplicación, de lo que le llaman un workflow, que ahorita vamos a ver qué es eso. Si esto es parte de un workflow natural de la aplicación que tiene sentido para las reglas de negocio, esto es válido. Pero si no, quiere decir que están forzando joins o que tienen un diseño no tan adecuado, ¿no? Pero ahorita vamos a ver esta partecita, que es otro concepto. Entonces, eso sería en cuanto a joins. La otra, no hay integridad referencial, también ya la habíamos comentado, no hay foráneas, no hay forma de validar si un ID está en otra tabla, no hay nada de eso. ¿Ok? Entonces, el mejor desempeño se obtendría cuando hacemos una desnormalización, ¿ok? Por obvias razones. Eh, Hay una funcionalidad adicional que podríamos usar en conjunto con esta desnormalización que nos ayudaría un poco a cuidar la integridad de los datos y esto es con las famosas vistas materializadas, ¿ok? Pregunta, ¿alguien sabe qué es una vista materializada? ¿O han escuchado hablar o las han usado? Yo no sé. No. Ok, los demás, Yo tampoco. no. Nadie. Pues el único lugar No. donde he escuchado algo relacionado es en SQL, pero pues es Ah, como guardar el resultado de una consulta como en una tipo tabla, pero no ujú. sé si aquí sea lo mismo. Sí, de hecho la idea es equivalente. En una base relacional, más o menos funciona así. Normalmente nosotros sabemos que una vista en el modelo relacional, pues, ¿qué es? Es una especie de tabla, ¿no? Pero que nosotros podemos consultar como si los datos realmente estuvieran asociados a ella, ¿no? Una V, una vista uno. Pero en realidad los datos que aquí nos muestra están, digamos, este, se obtienen a partir de una consulta Q1. Se fijan aquí hay una cierta similitud, ¿no? En Cassandra definimos consultas, en el relacional definimos vistas a través de una consulta. Parecido, ¿no? Dice aquí en el chat es parecido a Memcache, más o menos, nada más que no se guarda en memoria, el contenido de la vista materializada se guarda en disco. Entonces, una vista normalmente, ¿qué hacemos con ella? Cada que la consultemos, se ejecuta esta consulta, ¿no? Se está ejecutando. Pero en una vista materializada lo que ocurre es lo siguiente. Al momento de que se crea la vista, cuando ponemos Create Materialize View, bla, 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 le ponemos la consulta y en ese momento, cuando se crea la vista, la consulta se ejecuta, ¿ok? La consulta se ejecuta. Deme un segundito, por favor. Listo, perdón. Entonces, les estaba comentando que cuando la vista materializada se crea, ¿ok? Eh, la consulta se ejecuta. Y en lugar de mostrarnos únicamente los datos, esos datos se persisten, o sea, se guardan en disco. Entonces, prácticamente vamos a tener una vista cuyos datos provienen de disco, o sea, tenemos una copia de los datos. En realidad hay redundancia, ¿no? Porque los datos están en sus tablas correspondientes en un modelo totalmente normalizado. Por acá está una copia de esos datos acá.
La idea de tener los datos almacenados es que cuando nosotros hagamos consultas, pues es mucho más fácil lanzar una consulta aquí, que ya está todo desnormalizado, a estar enviando consultas con operaciones de tipo join. Algo de lo bonito que tienen las vistas materializadas es que, o tal vez se preguntarían, oye, ¿qué pasa si hago un update a estas tablas, no? Ahí, las vistas materializadas pueden hacer refresh. Entonces, con esto, garantizo que la versión que tenga en la vista corresponde con la versión que tengo acá. Esto es en el modelo relacional, funciona bien. También las vistas se pueden utilizar en bases de datos distribuidas. En esa asignatura, por ejemplo, tenemos en un nodo tablas master y en un nodo hijo tenemos la vista materializada, bueno, en un nodo remoto más bien. Y entonces la vista materializada va a estar en un nodo y las tablas master en otro. Y entonces podemos consultar los datos de una vista materializada de forma local. Los datos solamente se transmiten cuando creamos la vista. Y si programamos bien la vista materializada, puedo hacer algo que le llaman fast refresh. Y con este fast refresh puedo mantener mi versión de los datos sincronizada respecto a los nodos que están en otros sitios, ¿no? En otros nodos, en una base distribuida. Entonces, este concepto también lo implementa Cassandra. Para implementar nuestras tablas, podemos utilizar vistas materializadas que traen datos de otras tablas y pueden hacer sincronización. ¿Ok? Entonces vamos a ver si nos da tiempo y vemos algo de esto un poco más adelante. ¿Vale? Bueno, otra diferencia sería el Query First Design, que ya lo habíamos comentado, que es decir, un diseño orientado a que primero la consulta y después lo demás. ¿Ok? Entonces, diseñar para realizar un almacenamiento óptimo sería el siguiente concepto, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los datos de las tablas en Casana se almacenan en archivos diferentes, ¿no? Cada tabla puede incluir una columna que permita relacionar a sus datos con otras entidades. Es decir, agregarle, por ejemplo, una columna ID sin que signifique una foránea, ¿ok? Pero a nosotros nos va a servir para eh, dividir nuestro procesamiento en un conjunto de pasos, ¿no? A lo que le vamos a llamar workflow, ok, ahorita hablamos de ello. Entonces, como comentaba hace un momento, como parte de este diseño, es importante el diseño de las particiones, ¿ok? Entre menos particiones tengamos, mejor. Y se van a dar cuenta ahorita que cuando hacemos un diseño orientado a consultas, los partitions keys normalmente deben de ir a la par o deben de ir en armonía con ese ah, proceso, ¿no? De hacer nuestro diseño por consultas. Eso nos permitiría que las particiones que se van a generar no deben de ser tan grandes, ¿ok? Muy bien. Entonces, una consulta que hace uso de una sola partición representa la mejor opción en cuanto a desempeño. Acuérdense bien eh, ah, de este enunciado, ¿no? Sobre todo tenerlo en cuenta cuando vamos a diseñar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Cómo ven? Muy diferente al relacional. Tiene como parecido, ¿no? Pero a su vez, como toda esta vista en tablas y consultas. Ajá. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo de modelado. Primero, cómo lo haríamos en un RDBMS y después cómo lo transformaríamos a un modelo orientado a las consultas para que quede esto más claro, ¿no? Porque, pues, ¿qué creen que van a hacer en este ejercicio práctico? A partir de un caso de estudio o de varios casos de estudio, todavía estoy pensando si, este, ahí a lo mejor hacemos varios casos de estudio. Ustedes tienen que hacer este procedimiento. Primero una etapa de diseño y después, de hecho, van a haber tres etapas: diseño lógico, diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. ¿Ok?
Entonces, miren, supongamos que queremos modelar un sistema de reservación de hoteles, ¿ok? El clásico sistemita que normalmente trata de buscar hoteles que estén cercanos a un conjunto de lugares turísticos y pues me interesa hacer reservación, me interesa ver qué atractivos tiene, qué lugares hay para visitar cercanos al hotel, qué servicios tiene cada habitación, ¿no? Y pues más o menos nosotros modelaríamos algo en el modelo relacional como esto, ¿no? ¿Se acordarán de estos diagramas? Si los llegaron a ver en sus cursos de bases estructuradas, el formato en Chen. Supongo que es familiar para ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿Ok? Muy bien. Entonces, sí, vamos a echarle una revisada rápida. Se fijan aquí, siempre empezamos a modelar identificando entidades. ¿Qué entidades pueden haber aquí? Ah, pues la entidad hotel. Tiene sus atributos, nombre, teléfono, dirección. Y decimos un hotel que en un hotel o un hotel está cerca de varios lugares de interés, ¿no? Igual su nombre, su descripción. Por otro lado, decimos que en un hotel ofrece o tiene o este, ofrece varias habitaciones, ¿ok? Su número y su ID y su número de habitación. Por otro lado, podríamos decir con servicio a habitación, ¿no? Una habitación puede contar con varios servicios, ¿no? Que si el internet, que si el bar y que si no sé qué tantas cosas, que está el masaje y no sé qué, ¿no? Y un servicio de habitación, pues este, se puede ofrecer a varias habitaciones. Entonces aquí tenemos una relación muchos a muchos, ¿no? ¿Qué otra cosa nos podría interesar? Las reservaciones, ¿verdad? Una reservación, es realizada por un cliente y un cliente puede realizar varias reservaciones, ¿no? Una relación uno a muchos. Por otro lado, digamos, la reservación incluye una habitación, ¿ok? Y una habitación, pues, puede ser asignada a varias reservaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Y por último, eh, para que el hotel pueda saber si hay disponibilidad de sus habitaciones, podríamos tener una entidad que me diga, por cada día o por periodo de tiempo, si la habitación tiene disponibilidad, ¿no? Entonces, una habitación puede tener disponibilidad en una cierta fecha. A lo mejor aquí puede ser la fecha nada más, no tanto la fecha fin. El precio, por ejemplo, ¿no? Ah, pues ¿sabes qué? Esta habitación tiene disponibilidad para el día 15, para el día 16, el día 17, y este es su costo, ¿no? Y ya, ¿ok? Entonces, supongamos que este es un modelito muy sencillo de reservaciones, ¿ok? Entonces, ahora, aquí es donde vamos a cambiar la idea, ¿no? En lugar de pasar esto al relacional, ahora vamos a pensar que con base a este diseño, ¿cómo lo podríamos ahora modificar, ¿ok? O cómo lo podemos tomar para hacer nuestro diseño orientado a las consultas. ¿En qué tendríamos que pensar? Primero, en el concepto de un flujo, ¿ok? En un flujo de trabajo, en un workflow. Normalmente, ¿cuál sería, digamos, el caminito que deberíamos seguir para, puede haber varios workflows, ¿no? Pero en este escenario, ¿cuál podría ser un proceso, un workflow que podríamos seguir para implementar todo este modelo? ¿Qué se les ocurre? Como una historia, ¿no? ¿Cuál creen que podría ser una primer consulta que nos interesaría hacer en nuestro workflow? O sea, piensen que se quieren ir de vacaciones y entonces quieren usar este sistemita. ¿Qué sería lo primero Luego, que le la- preguntarían al sistema? O sea, piensen como usuarios finales. a lo mejor la disponibilidad de algunas habitaciones. Ajá, aunque yo creo que más me iría por lo que comenta aquí Fer, ¿no? Antes de ver el hotel, pues, ¿qué harías, no? Pues como que a ver a dónde quiero ir, ¿no? ¿A qué lugar quiero visitar?
¿no? Aquí los demás ya se van por el precio, ¿no? Pero pues todavía ni sabemos a dónde vamos a ir, ¿no? Entonces a lo mejor una primera consulta sería, oye, sistema, pues dime como que qué lugares de interés hay por ahí, ¿no? O más bien, dime los hoteles y qué lugares de interés tienes, ¿no? Podría ser estas dos consultas. Ya que el sistema me dice, ok, mira, en estos hoteles tengo estos lugares de interés y estos son sus datos. Entonces ahora sí, un siguiente paso, diríamos, ok, ya sé qué hotel quiero, entonces ahora dime, qué habitaciones tienes, ¿no? Ah, pues mira, tienes todas estas habitaciones y qué disponibilidad tienes, ¿no? Y ya que sé todo eso, entonces ahora sí, digamos ya del lado del cliente, ya podría ser, o ahora voy a hacer una reservación, ese podría ser otro workflow, ¿no? Entonces empiezo, voy a crear una reservación, ok. ¿Qué necesito para crear la reservación? Ah, pues necesito que me digas los datos del hotel, ¿no? Necesito que me digas los datos de los clientes. Entonces, la idea del workflow es hacer una consulta con uno que me permita resolver mi primer pregunta. Por ejemplo, primero quiero saber, este, los hoteles, ¿ok? Que hay y qué lugares de interés hay. Y ya con ese resultado puedo habilitar una segunda consulta para ver el detalle del hotel, por ejemplo. Entonces se va formando una especie de máquina de estados que me permite avanzar en un proceso. Cuando podemos seguir ese caminito, entonces quiere decir que nuestro diseño pues va de manera correcta, ¿ok? Por ejemplo, una primer consulta, como les comentaba, sería encontrar hoteles que se encuentren cerca de un cierto lugar de interés. Quiero ir a cierto lugar de interés, no sé, ¿qué les gusta? No sé, a ya al lago de Tequesquitengo, ¿no? Por allá, no sé, estoy inventando. a Al Teposteco, no sé. Entonces digo, para este lugar quiero que me digas, qué hoteles hay por ahí, cerca de este lugar, ¿ok? Ya que tengo los datos de ese lugar, ¿ok? Pues quiero obtener el detalle, ¿no? Del hotel. Quiero que me muestre su ubicación y su nombre, ¿ok? Entonces, primero, si se fijan, primero voy a consultar, qué hoteles están cerquita a partir de un lugar de interés. Entonces, si fijan, las consultas siempre sería buscar la palabrita por o a partir de, ¿ok? A partir de un lugar de interés, quiero hoteles. Ahora ya tengo un hotel. Ahora, a partir de este hotel, quiero obtener sus detalles, sus datos, ¿ok? Ya que tengo este hotel, a lo mejor me interesa lo contrario. A partir de este hotel, a otro cliente puede decir, a ver, no, yo ya sé yo quiero ir a este hotel, ¿no? Pero entonces a partir de este hotel, al revés, dime qué centros de interés hay, ¿ok? Otra consulta que podría interesarnos sería encontrar una habitación disponible para un cierto periodo de tiempo, ¿no? Ya sea donde quiero ir, ya sea qué hotel, ahora quiero reservar por un cierto periodo de tiempo, ¿no? Es lo que pues casi siempre hacemos, ¿no? Buscamos un lugar, buscamos un hotel y luego pues ver si hay disponibilidad. Y a lo mejor antes de decidir si hacemos la reservación o no, quisiéramos ver pues qué me ofrece, ¿no? ¿Qué me ofrece ese hotel? ¿Qué servicios tiene la habitación? ¿Ok? Y pues todo esto apenas sería la primera etapa, ¿no? La siguiente etapa sería cuando quiero hacer ya una reservación. Cuando ya el cliente hace una reservación, hace todo el show y demás, a lo mejor me puede interesar. Ok, ahora quiero ver pues los datos de mi reservación. Y aquí puedo tener varios criterios, ¿no? A lo mejor este, un cliente que hizo una reservación hace un día quisiera consultar los datos de su reservación con su número de reservación, ¿no? A lo mejor, por el lado de, no sé, de los administradores del hotel, quisieran ver
todas las reservaciones que tienen en el hotel por periodo de fecha, ¿no? O a lo mejor por un cliente que ellos conocen, pero por su nombre, no por el número de reservación. O a lo mejor otro criterio, mostrar los datos de la reservación por, que sería algo parecido acá, ¿no? Del nombre del cliente. ¿Ok? O mostrar el detalle de un cliente, o sea, quiero saber los datos de un cliente, ¿no? Entonces, se fija, nuestro diseño empieza así, ¿ok? Estas consultas de las 6 a las 9 se fijan como que no siguen un orden cronológico, nada más son como diferentes criterios, ¿no? Para hacer consultas, pero las de arriba, si se fijan, me va construyendo una especie de workflow, ¿no? Un proceso que tiene un inicio y que tiene un fin, ¿ok? Entonces, esto es algo importante. Inclusive se recomienda que cuando estemos diseñando dibujemos este workflow así, ¿ok? Entonces, cada consulta que nosotros diseñemos me va a habilitar una actividad o me va a disparar una actividad, ¿ok? Entonces, estos workflows o flujos de trabajo pueden ser representados por diagramas. Cada rectángulo, cada nodo, por así decirlo, del diagrama o cada estado puede representar una acción, ¿ok? Esa acción va a ser activada o va a ser disparada por una consulta. Por ejemplo, para llegar a esta primera acción, mostrar los hoteles cercanos a un lugar de interés, necesito Q1. Ya una vez que hagamos esta actividad, obviamente aquí entra la aplicación, ¿no? La aplicación lanza la consulta y el resultado de esa consulta me va a permitir pasar a la siguiente etapa. Normalmente Q2 va a usar el resultado de la primera consulta para poder activar la siguiente. Por ejemplo, aquí, al mostrarme los hoteles cercanos a lugares de interés, me mostraría los datos de los lugares y por ahí un atributo que me diga algo de un hotel. Pero se fijan cómo para evitar redundancia no voy a poner aquí los datos del hotel completo, sino únicamente voy a tener tal vez un ID de hotel, y este ID de hotel me va a servir para que la consulta 2 lo tome como dato de entrada y pueda habilitar la siguiente actividad, que sería muéstrame los datos de un hotel. ¿Ok? Entonces Q2 va a mostrarme todos los datos de un hotel, tal vez para que el cliente se decida qué hacer, ¿no? Y con base a este hotel, a estos datos, el cliente ya puede activar o Q3 o Q4. Si nos vamos hacia Q3, ¿qué podría pasar? Ok, a lo mejor no estoy muy convencido y entonces con este ID de hotel puedo traerme ahora por cada ID de hotel o por este ID de hotel, muéstrame los lugares de interés. O si el cliente ya decide continuar con ese hotel, a partir de ese ID de hotel puede habilitar otra consulta que sería que verificar la disponibilidad de habitaciones. Obviamente necesito el ID del hotel. Entonces, fijan aquí nuestra consulta me traería por cada hotel, quiero las habitaciones. Se fijan, casi en todos los pasos podríamos aplicar la palabra por cada, ¿no? O para cada, etcétera. Aquí en la primera sería por cada hotel, perdón, perdón, por cada lugar de interés, tráeme los hoteles que tenga. Por cada hotel que hay aquí, muéstrame los lugares cercanos. Por cada hotel, muéstrame la disponibilidad. ¿Ok? Y por cada habitación sería aquí, muéstrame su detalle. ¿Ok? Y ya después, digamos, seguimos el proceso del workflow. Si el cliente decide reservar, entonces, una vez que ya obtuvo, ¿no? La disponibilidad de habitaciones, a partir, digamos, de ese identificador de habitación, puede realizar que una reservación. En la aplicación se le realiza su reservación y ya después se pueden disparar estas consultas, ¿no?
quiero consultar por el número de confirmación, por el dato, por el nombre del cliente o por la fecha, ¿ok? Y ya que tengo los datos de la reservación, entonces ya puedo mostrar el detalle del cliente, ¿no? Entonces, hay varias formas de resolver un workflow, o sea, no tampoco se preocupen o piensen que si no me les queda igualito, a lo mejor yo lo pensé así o así está pensado en el ejemplo, pero hay varias formas de resolver el workflow con diferentes consultas, ¿no? No tiene que ser una sola solución. Entonces, ¿dudas con esto? Entonces, se entiende cómo pueden pasar de un modelo de integración clásico a un diseño orientado a consultas como es este. ¿Todo bien? Conste, porque a ustedes les va a tocar hacer un Sí, caso de estudio así. Y si no se hace bien, pues se va a complicar cuando lleguen ya a la parte del diseño físico. Bueno, es que otro profesor, sigamos. Sí, adelante, adelante. es bueno, el modelo relacional. O sea, siempre lo tenemos que hacer, o solo fue como un caso, como un ejemplo. O si tenemos que partir de un modelo relacional. No es obligatorio. Aquí lo hice para que vieran la diferencia, ¿no? De cómo se hace, cómo lo venimos haciendo y cómo lo movemos o cómo tenemos que cambiar nuestra visión para hacerlo orientado a consultas. No es necesario hacerlo, pero considero que ahorita que estamos empezando a aprender a diseñar de esta manera, sí sería conveniente tener un modelo de entidad-relación como referencia. ¿Ok? Un poquito más adelante con experiencia ya un poco, yo creo que ya lo podemos omitir. O por lo menos tener este, el enunciado, ¿no? Pero sí considero que es buena idea cuando estamos empezando tenerlo. O por lo menos tener las entidades que participan y las relaciones que hay entre ellas. ¿Ok? Y ya de ahí se nos puede facilitar más a pasarlo al diagrama orientado a consultas. Bueno, este sería nuestro diseño conceptual en Cassandra, ¿vale? Este sería nuestro diseño conceptual, es decir, nuestro diseño orientado a las consultas. De aquí, ya que tenemos nuestro diseño en términos de consultas y de acciones o actividades, pasaríamos a lo que es el diseño lógico, ¿ok? En el diseño lógico, aquí ya es donde entran los conceptos que comentamos de identificar al partition key, al clustering keys, etcétera, ¿no? Entonces, la estrategia básica para realizar un diseño lógico es que para cada una de las consultas que hayamos detectado en el diseño conceptual, se debe de crear una tabla, ¿ok? El nombre de la tabla puede llevar la palabra por. ¿Ok? Por ejemplo, ya ven que en la mayoría de las tablas casi siempre vamos a usar esto. Por ejemplo, si la consulta incluye predicados con los atributos de la tabla, podríamos emplear la palabra por. Por ejemplo, clientes por email. Se puede poner la palabra por. ¿Ok? Entonces, posterior a la definición de la tabla, el siguiente paso, y es más importante, hay que definir la llave primaria. Es decir, la llave va a estar formada por su partition key y sus clustering keys. ¿Ok? Bueno, este subconjunto de atributos es lo que deben garantizar la unicidad y el ordenamiento de nuestros datos. Otra recomendación que se hace en el diseño es que debemos de tratar de evitar que una partición crezca de manera indefinida. O sea, ¿se acuerdan que aquí les mostré que este, las particiones están muy acotadas? Pero ¿qué tal si definimos un partition key tal vez por fecha? Entonces, esa partición, pues tal vez, no por fecha, no. Más bien sería un dato que se está repitiendo, repitiendo, pero nunca tiende a terminar. Entonces, la partición empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces eso ya no es bueno.
Las particiones deben tener un tamaño finito y generalmente no es tan grande. Por ejemplo, si no me equivoco, lo vamos a ver más adelante, pero si no me equivoco, aprox en espacio en disco cada partición debería de ocupar en Cassandra un máximo de 100 megas, ¿ok? Y me parece que debe tener un máximo de 100.000 registros cada partición para que operemos de manera adecuada. ¿Se fijan? No son particiones tan grandes, ¿ok? Sobre todo, pregunta, ¿alguien o ha visto o ha hecho o conoce o sabe lo que es particionar una tabla en el modelo relacional? Se hacía para distribuirla, ¿no? Por lo que recuerdo, bueno, no me acuerdo mucho. Normalmente en una base relacional hablamos de tablas gigantescas que tienen millones de registros, ¿no? No sé, 100 millones de registros, algo así. ¿Ok? Y en el modelo relacional justamente lo dividimos en pedazos para que la tabla no esté tan grande. ¿Ok? Pero normalmente las particiones pueden ser de muchos registros, ¿no? Aquí también puede haber millones de registros en cada partición. ¿Ok? O sea, son, digamos, pastelotes, digamos, un pastelote dividido en pasteles grandes, así. No confundirse, en este manejador en Cassandra las cosas son totalmente diferentes. Aquí, digamos, nuestras particiones son más o menos chiquitas, así, ¿ok? No tan grandes, una cosa así. Y estas particiones pues van a estar en nodos diferentes. A lo mejor estas tres están en un nodo uno, estas otras en otro nodo y así sucesivamente. ¿Ok? Nada que ver con el particionamiento en una relacional. Eso es para que no intenten, digamos, como que hacer el símil con una relacional. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, la tabla puede tener atributos adicionales requeridos por la consulta, ¿no? Y hay otro conjunto de atributos que se les llama atributos static. Un atributo static es aquel que puede aparecer en todas las instancias de la entidad. ¿Ok? Bueno, más adelante vamos a platicar de estos atributos. Por ahora, acuérdense de esta definición. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso a partir del diseño basado en consultas es dibujar nuestras tablas. Un diagrama, digamos, equivalente al relacional en Cassandra se vería más o menos así. Aquí sería la representación de las tablas con base a las consultas que definimos aquí arriba. Por ejemplo, Q1, encontrar hoteles que se encuentran cerca de un cierto lugar de interés. ¿Quién debería de ser aquí el partition key? Pregunta. Encontrar los hoteles que se encuentran cerca de un cierto lugar de interés. O dicho de otra manera, por cada Mm, lugar de interés que me muestre los hoteles. De acuerdo a lo que platicamos, ¿quién debería de ser el partition key? No vean el apunte, no hagan trampa, porque si no, ¿de qué chiste tiene? La zona geográfica, Ajá, o sea, sé el por lugar cada de, lugar. exacto, el lugar de interés, el ID del lugar o el nombre del lugar, ¿no? Entonces, vean, nuestra primera tabla no es tan trivial, ¿eh? Como pueden ver, el nombre del lugar lo voy a poner como mi clustering key. ¿Por qué? Porque la idea es que yo tenga varios lugares, por ejemplo, el lugar uno, el lugar uno, el lugar uno, con el hotel H1, el hotel H2, el hotel H3. ¿Se fijan cómo vamos a tratar de que nuestras particiones sean más o menos así? ¿Ok? Entonces, por cada lugar, voy a traer que por cada lugar diferente, por ejemplo, si hay 10 lugares turísticos, tendría ¿cuántas particiones? 10 particiones. ¿Ok? Y vean que se está utilizando justamente al Hotel ID como un clustering key. El que va en clustering key, si se fijan, eh, nos sirve únicamente para ordenar. ¿Ok? Por cada lugar tengo su lista de hoteles. O sea, como que el clustering key sería como que el detalle, como la lista, ¿no? Que se asocia a un mismo valor del el partition key.
Y ya de aquí tengo los atributos que me interesan para esta consulta. ¿Qué me interesa? Este sería el nombre, pero el nombre del lugar, ¿están de acuerdo? Este sería el teléfono del lugar, ¿ok? Y este sería la dirección. Y aquí tengo la referencia del hotel, ¿ok? ¿Dudas? Ok, ahora vean la consulta Q2. La consulta 2, de acuerdo a lo que comentamos, dice mostrar los datos o el detalle de cierto hotel, mostrar nombre y ubicación. Entonces, esta consulta Q2 se puede disparar a partir del resultado de Q1, es decir, a partir de este Hotel ID, puedo lanzar una consulta a la tabla de hoteles para mostrar sus datos. Entonces, se fijan aquí, tengo un clustering key sencillito, un cluster, perdón, un partition key sencillo, ¿ok? Y a partir de esta tabla ya puedo disparar los otros. Por ejemplo, quiero saber otra vez los lugares. Nótese que aquí hay redundancia, ¿no? Porque por un lado están aquí, el nombre del lugar y también dónde están. Están por acá, ¿no? Entonces hay que tener ahí también cuidado, ¿no? Bueno, recuerden que en este modelo pues es factible que esto pase. Perdón, este es el nombre del hotel, ¿no? Perdón, más bien este es el nombre del lugar aquí, ¿no? Este, pues con este, ¿no? Aquí. O podemos habilitar Q4. Tengo el ID del hotel y digo, ok, quiero las habitaciones disponibles. Vean, por ejemplo, bueno, antes de pasar a Q4, en Q3, cuando quiero los lugares por hotel, vean cómo aquí cambia el partition key. Como ahora quiero por hotel o agruparlos por hotel, ahora ¿quién me conviene que sea el partition key? Pues el hotel ID. Entonces se vería igual más o menos, más bien aquí se vería el hotel uno, el hotel uno, el hotel uno con cuántos lugares. Ah, pues el lugar 2, el lugar 3, el lugar 4. Y esto formaría tal vez una partición. ¿Ok? En la consulta Q4, a partir de este hotel, digo ahora por cada hotel, quiero que me muestres las habitaciones disponibles. Entonces, como digo, por cada hotel me conviene que el hotel ID sea que el partition key. Entonces, nuevamente, el hotel uno, el uno, el uno, el uno. Y ahora vean aquí algo interesante. ¿Por qué creen que se requieren aquí estos dos clustering keys y no nada más uno? ¿Y por qué la fecha y por qué el número de habitación? A ver si les hace sentido. ¿Por qué se seleccionaron esos dos atributos? La fecha posiblemente sea para ver como que el rango donde esté disponible, porque si no, pues todo el tiempo pareciera que no está disponible, pero de manera indefinida, ¿no? Y el número Ajá. de habitación sería para hacer hincapié de que no todo el hotel está disponible, o no todo el hotel está no disponible. Bueno, más Pero o menos, porque acuérdense también que la idea de tener la combinación de partition key con clustering keys es también la unicidad. O sea, en general es la unicidad, sí. Marco, adelante. En este caso estamos considerando que vamos guardando todas las fechas. O sea, por ejemplo, si una habitación estuvo disponible el 2 de febrero, se desocupó y luego el 3 de marzo otra vez está disponible y así vamos guardando todas esas fechas en esa Ajá, misma tablita. ajá, la idea de esta tablita es que te diga por día si la habitación está disponible o no. Por eso tiene este atributo, ¿no? O sea que tendríamos 365 registros al año, ¿no? Y en cada día me diría, ¿está disponible o no?
O sea, esa es la idea ahorita de este diseño. Entonces, ¿por qué aquí lo importante es cómo saben ustedes o cómo le hacen para saber que Hotel ID va a ser el partition key y qué fecha y número de habitación van a ser clustering keys? Véanlo así. Primero, si yo quiero saber qué disponibilidad y qué necesito, pues primero qué hotel, ok, me dicen el hotel uno, el hotel uno, el hotel uno. Se va a repetir muchas veces el hotel uno porque es un por día, ¿no? Ahora la fecha. La fecha, pues va a ser el día uno, el día 2, el día 3 y el día 4. Pero están de acuerdo que ahí no terminan las combinaciones, porque en el mismo día pueden haber qué, pues varias, todas sus habitaciones, ¿no? Y ahí ya me diría si está disponible o no. Entonces necesito de un tercer nivel, porque aquí todavía en este día pueden haber múltiples habitaciones. Entonces aquí diría, pues sabes qué, para el hotel uno, la fecha uno o el día uno, tengo la habitación uno, la habitación 2, la habitación 3. Entonces ahora sí, la combinación hotel, día y habitación me dicen si está disponible o no. O sea, en realidad la unicidad de estos registros es la combinación de estos tres atributos. Entonces, por eso es que el primero se pone como partition key y los otros dos me sirven para validar la unicidad y también para ordenarlos, ¿no? Que queden ordenaditos. Primero por el día y después por sus habitaciones. ¿Se entiende? Abusados, ¿eh? Porque pues en un ejercicio que vamos a hacerles o en un examen, pues les va a tocar hacer un diseñito como este y ahí tienen que, pues poner bien sus este, partition keys y sus clustering keys, ¿ok? A ver, vamos a ver la siguiente. Vean, yo ya sé, en este caso ya sabemos qué habitaciones están disponibles. Ahora, yo quisiera saber ahora por cada habitación qué servicios tiene, ¿ok? Nótese que en este diseño tenemos ahora un partition key compuesto, ¿ok? Entonces tengo Hotel ID y Habitación ID. Entonces ahora podríamos tener así el Hotel ID, el mismo hotel, con sus habitaciones, la habitación uno, 2, 3. O sea, aquí quiere decir que voy a formar particiones, ¿no? Hotel ID, habitación ID y ahora el clustering key, por ejemplo, sería el Hotel ID uno, la habitación y el nombre del servicio, no sé, por ejemplo, internet, cable, ¿no? Aire acondicionado, ¿ok? Entonces, estos dos me sirven para hacer el particionamiento. Por ejemplo, aquí tendríamos una primer partición, así como está, una primer partición, ¿quién sería? Esta, ¿no? Otra partición sería así y otra partición sería así. Y ordenadas por el clustering key. ¿Ok? Entonces, obviamente hay formas distintas de hacer el modelado, ¿no? Entonces, vean cómo dependiendo de las consultas vamos avanzando en el flujo y lo mismo puede pasar con las otras. Por ejemplo, ya que tenemos los datos este, del hotel y de la habitación y demás, entonces podríamos lanzar otras consultas. ¿Ok? Por ejemplo, en Q6 que quiere saber las reservaciones por número de habitación, tenemos que crear una tabla que se llame así, reservaciones por número.
aquí, ¿quién nos podría interesar? ¿Quién va a ser el partition key? Pues básicamente, pues por el número de confirmación, ¿no? Ok, y vean que tenemos aquí como clustering key el Hotel ID. Ok, entonces tenemos nuestros números de confirmación y ordenadas con base al Hotel ID. O reservaciones con base al cliente. Ok, estas ya son más como vistas, ¿no? Como se asemejan mucho al concepto de una vista, de ver los datos de diferentes formas. Ok, por el nombre del cliente. Y vean, aquí tenemos dos clustering keys. Básicamente aquí, ¿por qué? Pues porque tal vez tenemos el nombre del cliente, pero las quiero ordenar por el ID del hotel y por el mismo ID del cliente, justamente para que a la hora de la consulta, pues esto sea más rápido, al tenerlas ordenadas con estos dos criterios. Y la última, reservaciones por fecha, ¿ok? Aquí pudimos haber seleccionado, ¿por qué por fecha? Bueno, bien, porque como partition key, hotel ID y su fecha, ¿ok? Obviamente me interesa más la fecha, ¿vale? Y el clustering key por habitación, ordenadas por habitación. ¿No? Q9, en el caso de Q9, ¿no? Cualquiera de las tres, tenemos, digamos, ya los datos de cliente, cliente ID, cliente ID, cliente ID, pues ya puedo consultar los detalles del cliente, que este es, digamos, sencillita, ¿no? Por cada cliente. Con base en la ID del cliente saco su detalle, ¿vale? ¿Cómo ven? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces este sería un ejemplo de cómo podemos ya hacer un diseño lógico basado en un conjunto de consultas, ¿no? Entonces ya llevamos el diseño conceptual, el diseño lógico y el siguiente paso vendría a ser el diseño físico, ¿ok? En el diseño físico básicamente lo que nos va a importar es la asignación de tipos de datos a cada columna, ¿ok? Y hacer posibles ajustes o refinamientos en cuanto a designación de llaves, de clustering keys o de partition keys. ¿Ok? O sea, aquí podríamos corregir algunos detallitos que nos hayan quedado mal en el otro diseño. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan del concepto que vimos de Keyspace la clase pasada? ¿No? De todas estas tablas que nos hayan salido, podríamos hacer una agrupación en key spaces, ¿no? Este sería un key space. Entonces, lo recomendable aquí sería que tablas que tengan, digamos, uso similar o significado similar pudieran estar agrupadas en un mismo key space, ¿ok? Entonces, ya después de ello, a cada columna le tenemos que aplicar su tipo de dato. Hay, digamos, diferentes categorías de tipos de datos en Cassandra, ¿ok? Por ejemplo, de entrada ya vimos, ¿no? Que un atributo puede ser partition key, puede ser clustering key, ya sea ascendente o descendente, dependiendo el ordenamiento que le pongamos. Una columna puede ser estática, ¿ok? Eh, o una columna puede estar de tipo un índice secundario, que vamos a ver más adelante qué es eso, ¿ok? Puede ser una especie de contador, un counter column, o como una especie de columna incrementable. Fíjense, una columna puede ser una colección. De hecho, no sé si observaron por acá, hubo una consulta que a lo mejor pudiera verse un poco redundante, ¿no? Por ejemplo, hoteles por lugar. Se supone que aquí tengo el lugar, pero ¿qué tal si en ese lugar hay varios hoteles? Entonces aquí pues voy a tener que estar poniendo todos los datos de los hoteles, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Por cada renglón voy a tener que estar repitiendo el nombre del lugar. A lo mejor una manera de minimizar eso es que utilizar colecciones en lugar de una columna, una columna simple, ¿no? Entonces eso hace que el lugar, nombre del lugar ya no se repita, porque un solo nombre, digamos, el lugar X va a estar asociado a una lista de valores. Entonces ya no tengo que repetir el valor X, ¿no? Entonces ese sería un tipo de dato de colección o lista. Puede ser una lista, puede ser un set o puede ser un map. ¿Ok? No sé si alguien recuerda cuál es la diferencia entre estas colecciones, list, set y map. Eso parece mucho al framework de colecciones de Java, ¿no? No sé si, o no sé si en otros lenguajes también pudiera estar. Por También en C++. ejemplo, ajá, ¿no? También, o sea, por ejemplo, un set es simplemente una colección sin ordenamiento, ¿no? Como una caja y con cosas así no hay ningún orden en dónde está el objeto en la caja. Una lista es como un arreglo que está basado por índices, ¿no? El índice cero, el índice uno, el 2 y así, ¿ok? Un mapa, es como lo que vimos en el tema pasado de un key value, ¿no? Key value, ¿ok? Y UDT significa User Defined Type, o sea, nosotros podemos definir nuestros propios tipos de datos o un tipo de dato definido por el usuario, ¿ok? Cuando tienen paréntesis es una columna de tipo tupla, que vamos a ver más adelante qué es eso, ¿ok? Y una columna regular. O sea, una columna regular sería un tipo de dato básico, que puede ser una fecha, una cadena, un entero, etcétera, ¿no? Entonces son los diferentes tipos de datos que pueden tener una tabla, ¿ok? Entonces en el diseño físico, pues más o menos se ve así. Ya cuando tenemos nuestras llaves asignadas, a cada columna le ponemos su tipo de dato. Text. Por ejemplo, este de dirección es un tipo de dato definido por nosotros. ¿Cómo lo identificamos? Si fijan, aquí se pone con asteriscos. Este es nuestro tipo de dato, address. Y lo podemos usar en una tabla. Entonces, fíjense, esta parte nos puede servir un poquito para reducir redundancia, para eliminar un poco la redundancia, ¿no? En lugar de tener aquí todo repetido de la dirección, calle, número, pues nada más podríamos guardar aquí este, una especie de referencia, ¿no? Aunque no la hay como tal, pero ya no tenemos que repetir todo el detalle, ¿no? A lo mejor nada más el ID, con eso hacemos referencia. ¿Ok? Bueno, entonces esto es lo que se hace en el diseño físico. Hay otro siguiente paso que se le llama evaluación y refinamiento de modelos de datos, pero si quieren, ya le dejamos hasta aquí. Creo que ya fueron muchos conceptos por el día de hoy, ¿verdad? Ya casi andamos al final de la clase, porque aquí vamos a ver algunas formulitas, como pueden ver, que nos van a ayudar tienen ya que ver más con el almacenamiento. Es decir, algo también de lo que se tiene que considerar en este manejador es, ok, ya hice mi diseño lógico, ya mi diseño conceptual, mi diseño lógico, mi diseño físico. Pero ahora hay que hacer un último refinamiento en el que verifica o en el que se valida qué tan grandes me van a quedar las particiones y cuántas particiones voy a tener por tabla. Es importante hacer ese análisis porque de ahí también pues podemos concluir si el diseño que estamos proponiendo va a ser eficiente o si está cumpliendo con lo recomendable, ¿no? Y bueno, hay unas formulitas, incluso también por ahí unas herramientas que nos ayudan con base a este diseño que hicimos, con base a esta asignación de llaves, podemos calcular cuántas particiones vamos a tener y cuántos elementos o cuántos objetos o cuántas, le llaman cell o celdas,
tendría cada partición. Y pues eso nos va a dar como que el último punto para ya, digamos, decir que este es nuestro diseño final. ¿Ok? Pero bueno, esas formulitas si quieren ya las revisamos el miércoles, ¿no? Vamos a dejarle hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta de lo que vimos el día de hoy? No, ¿No? profesor, todo bien. Muy bien. De momento no. Entonces, porfa, si todavía no tienen su Cassandra instalado, sí es importante que ya lo lleven ahora sí, ya instalado para el miércoles. Lo más seguro es que el miércoles hagamos ya ejemplos, ¿no? Ya vimos los diseños, entonces el miércoles ya vamos a hacer código para empezar a crear tablas, ¿no? Entonces sí, ya es importante que lleven, si pueden llevar su equipo, que mejor, para empezar a hacer ahí algunos, por lo menos a crear un Keyspace, a crear tablas sencillas, ¿no? Pero ya va a ser un tanto práctico. Bueno, entonces si no hay más, los veo el miércoles y pues si alguien tiene dudas, me quedo con quien por ahí tiene problemitas con sus ejercicios prácticos, si alguien se quiere quedar adelante y si no, pues nos vemos el miércoles. Cuídense, bonita noche. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.